¿Qué es una sociedad mercantil? La sociedad mercantil es una persona jurídica que se crea para iniciar alguna actividad económica con el ánimo de lucro. El principal motivo para construir una sociedad mercantil es la de crear una relación entre los socios a partir de la cual cada uno de ellos puede aportar los recursos según su capacidad, así como las competencias, conocimientos de cada uno. Las principales características de la sociedad mercantil son poseer una personalidad jurídica propia diferente de los socios que la componen. En consecuencia, su actividad está sujeta a derechos y obligaciones con la administración. Dispone una sede central de negocios denominada domicilio fiscal. Este es el lugar respecto al cual se deben responder las obligaciones tributarias. Asimismo, la sociedad podrá tener diferentes sucursales. Se distingue mediante una denominación o razón social, que es el nombre oficial de la empresa. Debe ser inscrita en los registros correspondientes mediante una escritura pública. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 1, dice: esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. En la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 2, nos menciona que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios. Y en el artículo 5 nos menciona que se constituirán ante un fedatario público y en la misma forma harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autoriza la escritura o la póliza cuando los estatutos o sus modificaciones convengan lo dispuesto por esta ley. En el artículo 6, la escritura pública constitutiva de una sociedad debe contener lo siguiente: los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, duración de la misma que podrá ser indefinida, el importe del capital, la expresión de lo que cada socio aporte de dinero o de otros bienes, el valor atribuido a estos, el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicando el mínimo que se fije. El domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual se administre la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la denominación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y la base para participar en la liquidación de la sociedad y el modo de proceder en la elección de los liquidadores. Sociedad de nombre colectivo. Esta sociedad es aquella que existe bajo una razón social en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Esta sociedad permite dos tipos de capitalistas: los que aportan dinero e industriales, que contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo por ello. La responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria, es decir, que cada uno de los socios se responsabiliza por los demás y ninguno tiene algún derecho especial que delimite su participación. Algunos ejemplos es Boliches AMF y Compañía SNNS, Federal Express Holdings México y Compañía SNNS de CB. Sociedad en comandita simple. La sociedad es la que existe bajo la razón social y se compone de uno o varios socios, comanditos, que responden de manera subsidiaria y limitada
y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. La razón social se formará con los nombres de uno o más comandatitos seguidos por las palabras y compañía u equivalentes cuando ellas no figuren los de todos. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S. en C. Sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 58 nos refiere que la sociedad de responsabilidad ilimitada es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Así también el artículo 59 de la Ley General de Sociedades Mercantiles refiere: la sociedad de responsabilidad ilimitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará por el nombre de uno o más socios, y la denominación o razón social irá inmediatamente seguida por las palabras sociedad de responsabilidad limitada. Un ejemplo de ellos es MAVE de México. Sociedad anónima es la que existe bajo la denominación y se compone exclusivamente de los socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la que cualquier otra sociedad. Al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad de comandita por acciones está enmarcada en el capítulo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Entre sus principales características son las siguientes: existe bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de unos o varios comanditos. La denominación o la razón social están seguidas de la palabra sociedad en comandita por acciones, o por la abreviatura S. en C. por A. Está formada por uno o varios socios comanditos, cumplen con las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario, así como también uno o varios comanditos que solo deben pagar sus acciones. Sociedad cooperativa. La figura de la sociedad cooperativa se encuentra contemplada en el artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual se reconoce a esta como uno de los tipos de sociedades mercantiles, pero que a su vez estipula que este tipo de sociedades tienen su propia legislación especial. Dicha legislación especial de la Ley de Sociedades Cooperativas. Algunas de las principales características son las siguientes: tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los socios. Esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita. Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o de administración. Un ejemplo es la Sociedad Cooperativa del Trabajo de Pascual S.C.L. Sociedad por acciones simplificada. La figura de sociedad por acciones simplificadas fue incluida en la Ley General de Sociedades Mercantiles mediante el decreto con fecha 14 de marzo de 2016. A través de dicho decreto, la sociedad de acciones simplificadas es considerada como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Algunas de sus características son las siguientes: existen bajo una denominación formalmente libre, aunque de manera obligatoria deben incluir las palabras sociedad por acciones simplificadas o la abreviatura S.A.S. Están constituidas por uno o más socios, los cuales están obligados a pagar sus acciones. Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si este monto es superado, entonces la sociedad debe ser transformada en otro tipo de sociedad mercantil.